10 de la mañana, 45 minutos. Estamos con uno de los hombres de la televisión uruguaya, Pablo Arriola, director de Oz Media. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sos uno de los... Viste que a los argentinos les encanta de eso de ¿cómo que se les llaman ellos? El zar de la televisión. Claro, poner etiquetas. No, muy lejos. Muy lejos. ¿Sos uno de los zares de la televisión uruguaya? No, muy lejos de eso. Muy lejos. ¿Cuándo empezaste a mirar televisión? Y mira, en realidad creo que, yo qué sé, no sé si te digo desde siempre, porque cuando era chico la televisión era muy diferente que al día de hoy, ¿no? O sea, empezaba a las 5 de la tarde y otras características, ¿no? Pero sí, desde niño. O sea, siempre me interesó la televisión. Empecé a meterme en el mundo televisivo bastante chico. Yo tenía 14, yo soy de Rocha, de la ciudad de Rocha. Soy de Rocha. Y cuando tenía 14 años empecé a visitar el canal local de Rocha como para ¿Tenías a conocer y eso. ¿Algún vínculo familiar o no, simplemente...? No, mi mamá conocía el que era el director en ese momento porque habían sido compañeros de liceo, no sé qué. Entonces le contó que me interesaba y empecé a ir y después empecé a trabajar en el canal. Trabajé en ese momento era Canal 7, ahora tiene otro nombre que es Canal 9, cambió. Trabajé unos por lo menos como 3 años, 2 años y pico, 3 años ahí en el canal de Rocha y después empecé a trabajar en productoras, trabajé y después me vine a Montevideo, digamos. Y acá trabajé en... ¿Tenías en tu casa televisión a blanco y negro? Tenía, sí. Tenía televisión a blanco y negro y creo que mirándolo hoy en perspectiva lo que hacía era mirar difícil, mucha televisión. Era difícil aprender la televisión. Era difícil, sí. Y además, bueno, en el interior, o sea, ahora es muy diferente, claro, pero antes veíamos Canal 9, ¿no? Que era el televisión el de Canal Montevideo. 7. Televisión de Montevideo a veces, por momentos de temporada, de que había lluvias o humedad, y que las ondas permitían que te vieras, entonces veías algo. Pero sí, estaba como que a mí ese tema me gustaba mucho y me empecé a involucrar hasta... ¿Televisión brasileña se veía? No, en Rocha no. Rocha tiene como una característica, Rocha ciudad, tiene una característica que se ve algo, llega, o sea, obviamente lo local, algo de Montevideo se ve, como te decía, ¿no? En algunos momentos, pero Brasil no llega a nada, no llega nada. Sí, obviamente en el Chuy claro, por eso es natural, pero después en el resto, el interior, casi que en el resto del departamento... En el interior la televisión, la gente de Montevideo no se lo imagina mucho, pero es muy variable. En los departamentos generalmente que tienen frontera con Brasil se ve televisión brasilera. Yo viví en Florida y me acuerdo que en Florida se veían canales argentinos. Claro, sí. Yo en mi casa veía Canal 9 a veces, por ejemplo. Tengo recuerdo de muy niño, pero en La Paloma, había días que se veían... Claro, sí. En La Paloma también se veía a los argentinos, Canal 13 principalmente era el que más entraba. También situaciones así climáticas que... pero no, Rocha no tiene como una gran relación con Rocha ciudad, ¿no? Y la ciudad de La Paloma y eso. No tiene como una gran relación con el Brasil. Es bien de Chuy, San Luis, las zonas más cercanas a la frontera. El resto como que está cerca, pero no es como Rivera, que tiene como casi todo el departamento tiene una relación muy fuerte con Brasil. En el caso de Rocha no. Totalmente. Que sí que empezaste como curioso. Sí. Siendo el canal local de Rocha. Sí. Y además era muy diferente, porque claro, en esa época, estamos hablando, yo empecé como en el año 88, 89, yo las elecciones del 89 estaba en el canal, digamos, participaba como del equipo de la transmisión de las elecciones y eso, ¿no? Y era muy diferente porque obviamente los recursos técnicos eran otros, la realidad de los equipos también, entonces era como mucho más artesanal. En realidad teníamos había muchísimos programas en vivo y las tandas se pegaban prácticamente como si fueran un disc-jockey, ¿no? Disco a disco, o sea, comerciales estaban cada uno en un cassette y uno iba pegando la tanda, los spots, había slides, o sea, diapositivas con un audio, una placa con un disco de pasta que tenía la locución. Era bien diferente a lo que soy, ¿no? Es viejo eso. ¿Qué fue lo primero que te encargaron ahí en Rocha? Eso, hacía la parte de emisión. Sí. Me encargaba de eso, de emitirlo, las tandas, entonces era como lo que se llamaría el máster, el control máster, o sea, estaba como encargado de eso.
Empecé trabajando los fines de semana, los sábados y los domingos, claro. Que era cuando había más horas de transmisión en el canal local, ¿no? ¿Y ya tenías ideas? ¿Tenías ideas de un programa? ¿Tenías ideas? ¿Tenías formatos en la cabeza? No, simplemente me gustaba, o sea, me gustaba el medio, me gustaba lo que generaba, o sea, la cuestión de tener una pantalla y o sea, eso, que estás, como hay un elemento que tiene un poco mágico, ¿no? Del claro. Tener una cámara y que eso se transmite y que lo recibe una cantidad de gente en su casa a través de un televisor, ahí como eso era lo que más me atraía, ¿no? Como ese elemento un poco ciencia ficción, en el sentido de que es eso, ¿no? Una cámara o un cassette que estás poniendo en un cierto momento y que eso transmite y llega a una cantidad de gente. Esas eran las cosas que más me reía. Después obviamente miraba las series y todo, pero no tenía ningún tipo de idea. Todavía no tenía la inquietud creativa, digamos, de transformar una idea. Yo vengo de lo técnico, o sea, claro. me empecé a desarrollar a nivel técnico, claro, y después fui mutando, fui transformándome, claro. digamos, a lo largo de eso, de estos años de dejar ya las cosas técnicas, los roles técnicos, a ir a meterme en el tema de producción, dirección de programas y demás, y principalmente en el tema del desarrollo ha sido como algo de los últimos años, en el sentido de desde que empezamos con la productora. La productora este año cumple 10 años. Entonces, bueno, desde que empezamos un poco este año, cuando empezamos con la productora fue como el que empecé a acercarme más al tema del desarrollo, o sea, de participar desde la creación de los contenidos. Antes era un eslabón, ¿no? Técnico, como director o realizador o como un técnico, pero era como una parte más. Entonces, claro. A partir de que empezamos con la productora fue como que entré a ya tener un contacto mayor con todo el proceso, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje de Rocha a Montevideo? Es interesante. En realidad, a mí me parece, o sea, por un lado es difícil en el sentido, sé que porque es difícil en diferentes puntos, ¿no? Del punto económico, que no es fácil que las familias puedan, claro. Y tengan los recursos para que sus hijos vengan a estudiar a Montevideo, y hay como también una cuestión de en algunos casos de desarraigo, que hay algunas personas como le toca mucho, a veces le sufre mucho, pero también a mí me parece que es muy bueno y es muy sano, y es algo que en realidad yo creo que le haría a todos los jóvenes estudiantes, le haría muy bien salir de su micromundo de casa y ciudad, irse a otra ciudad a vivir. Es algo que a mí por lo menos me ayudó muchísimo en formarme. Venía de una ciudad pequeña con características que seguramente muchos conocen de cómo es la ciudad de Rocha, ¿no? Que es muy tranquila por demás, con un carácter de personas bastante particular. Venir a una ciudad como Montevideo, te vas a tener que ir haciendo. Yo siempre fui muy tímido además, entonces como que fue como me fui formando a enfrentarme a la ciudad. Igual siempre me atrajo, siempre tenía estuve muy decidido en varias cosas, o sea, que me interesaba el tema de la televisión y después que sabía que terminaba el liceo y me venía a Montevideo. Sin tener muy claro. No, me vine a trabajar. ¿A trabajar? Sí, me vine a trabajar. Vine a buscar trabajo. Claro. Vine a buscar trabajo y empecé, me costó un año prácticamente, que me fui comiendo mis ahorros del trabajo de Rocha, un año poder empezar a trabajar, que en Canal 5 fue el primer lugar donde trabajé aquí en Montevideo. Pero en ese tiempo fue para mí la verdad que fue muy importante, muy de formarte en eso, en conocer y relacionarte con gente que no es de tu edad. Yo cuando vine como muchos estudiantes del interior o gente del interior que vienen a vivir a pensiones. Yo vivía en una pensión acá en el centro, en Guayobe y Gaboto, y ahí te empiezas a relacionar. Tenía 18 años con tipos que tenían 25, 30 años, entonces a generarte una cantidad de nada, cosas que tienen que ver con la vida común y cotidiana de las personas, que a mí realmente me parece que fue algo bueno, digamos. Entiendo que es algo que es eso, como que tiene varias puntas, pero que a mí por lo menos me parece que es algo muy positivo. La oferta televisiva se multiplicó. Sí, seguro, sí, desde ese momento. Yo me vine acá en el año 91,
y 91, 92, ahí en ese 92 en realidad. Claro, muy diferente. ¿Ya había cable? Y bueno, fue ahí en esa época que se hicieron las adjudicaciones. En realidad estaba como empezando el tema del cable. Sí, era muy diferente. Por ejemplo, el mismo Canal 5, que fue el lugar donde trabajé, en ese momento era el eslogan del canal, era el canal en vivo. O sea, teníamos todos los programas que hacía yo en mi horario, yo de camarógrafo, eran programas en vivo. Entonces era bien diferente a lo que soy, ¿no? ¿Se aprende de televisión mirando televisión? Mira, nosotros te digo porque, bueno, Soledad García, que es mi mujer y socia en la productora, tenemos como, en eso es un pensamiento común, que es, nosotros en la productora tratamos de que a la gente que entra para los diferentes proyectos nuevos de producción y demás, una de las cosas que le preguntamos en la entrevista es si mira tele. Porque sí entendemos que es fundamental. Te tiene que gustar el medio para poder trabajar en televisión. Te tiene que gustar algo, por lo menos. Bueno, yo, digamos, la televisión, para mí, una de las cosas que tiene interesante es que hay para todos los gustos, ¿no? O sea, tiene muchos géneros, como cantidad de personas existen. Entonces eso es interesante, pero tiene que haber algo que te tiene que gustar. Tiene que haber algo de todo lo televisivo que te tiene que llamar, ¿no? Es muy difícil. No es que sea imposible, ¿no? Va en el talento y en la capacidad de las personas, pero es muy difícil que, si a mí no me gusta para nada la televisión y a mí lo que me gusta es el cine, yo pueda hacer o pueda meterme 100% en lo que es un género televisivo. Es fundamental. Entonces ese punto del si miran televisión es clave. Sí, lo que pasa es que es un lenguaje, ¿no? Digamos, es como pretender escribir una novela si no lees. Sí, seguro. Bueno, hay una cosa que siempre pasa, ¿no? Que pasa mucho, que es en el teatro, ¿no? De mucha gente que quiere hacer teatro, pero nunca ve teatro y nunca vio teatro, ¿no? Y es difícil, o sea, a ver, creo que nada es imposible si uno se dedica, tiene esfuerzo y tiene como el objetivo de hacerlo. Pero es difícil, o sea, los medios, el teatral, radio, televisión, o sea, tiene su lenguaje que te va a llevar seguramente más tiempo encontrarlo. Entonces está bueno que pase. Es difícil eso, ¿no? Quiero actuar, pero nunca fui a ver nunca me senté en una sala de teatro a ver nada, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando con Pablo Arriola. Vamos a hablar de OZ, esta productora de contenidos audiovisuales que cumple 10 años, fundada por Pablo y por Soledad García, tu mujer. ¿Cómo es trabajar con tu mujer? Ahora te voy a contar también. 11 de la mañana, 3 minutos, estamos hablando con Pablo Arriola, director de OZ. 10 años para atrás, que era 2002, 2002, sí, 2002. Lindo año para fundar una productora. Marzo del 2002 es donde está de la inscripción hecha PPS, DGI y demás. ¿Y? Sí. ¿Cómo fue ese primer año? Sí, en realidad nosotros fue como bastante, no teníamos una dimensión clara, no de lo que pasaba en el país, sino de lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro. Nosotros con Sole habíamos estado viviendo el año anterior en México. Nosotros en el 2000 decidimos, bueno, que queríamos probar, a buscarle otras alternativas a lo que hacíamos. Los dos trabajamos en ese momento en Canal 10, nos fuimos a vivir a México. Ahí teníamos alguna gente amiga, no sé qué, bueno, y empezamos en ese año. Ahí para nosotros fue un año que fue como, y ese viaje a México fue como la piedra fundamental de todo lo que hemos hecho hasta ahora, o sea, fue como la base de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Fue muy en diferentes puntos, ¿no? O sea, pero en lo profesional fue fundamental, digamos. Nosotros ahí empezamos de vuelta, la misma situación similar a la que yo de Rocha a Montevideo, bueno, de Montevideo a Ciudad de México, ¿no? 100 millones de habitantes, una dimensión de ciudad que es un monstruo. Entonces, fue lo mismo, empezar de cero, en un lugar donde nadie te conoce ni demás. Empezamos a relacionar y bueno, conocimos gente, nos vinculamos con un mexicano que terminó siendo nuestro amigo y socio, donde empezamos en algo que era muy lejano nuestro, que era la actividad como empresarial. Nos asociamos con él, tenía un estudio de diseño gráfico, multimedia, y nos asociamos con él y empezamos a trabajar y a aportar lo que nosotros hacíamos, ¿no? Que era lo más audiovisual. Los proyectos empezaron a tener características bien interesantes, digamos, para lo que él hacía, y se fueron sumando clientes.
Y para nosotros empezamos como a tener otra realidad que era muy diferente de lo que vivíamos hasta el momento que nos fuimos de acá, que era la relación de el ser empleados, ¿no? Entonces como que empezamos a encontrarle también el lado del gusto a eso, el lado bueno a toda esa situación que nos estaba pasando. Estando en México empezamos a desarrollar un proyecto que tenía que ver con Uruguay. Entonces bueno, nos volvimos para empezar a desarrollar ese proyecto y nunca más nos volvimos, o sea, nos quedamos acá y nunca volvimos a México. Ese proyecto quedó por el camino y nosotros seguimos, digamos, desde el 2002 en adelante desarrollando la productora. Y fue, por eso te digo, como que éramos un poco inconscientes en el sentido de lo que hacíamos, porque habíamos no sé, conocido esa realidad que nos pareció muy interesante, ¿no? Era como una manera de vida que estaba buenísimo, de uno asumir el 100% de tu realidad, tus responsabilidades, de tus tiempos, de tus necesidades y demás. Nos pareció que estaba buenísimo. Empezamos a conocer gente nueva, acá en Montevideo, empezamos a conocer gente nueva que por nuestra lugar de trabajo no teníamos contacto. Entonces eso también nos generó como empezar a relacionarnos con esa otra gente, meternos en otros ámbitos que estaban buenísimos. Y bueno, y ahí fue un año, digamos, difícil en el sentido que obviamente lo que nosotros hacíamos no estaba lejos de lo que la situación que pasaba el país. Pero también lo que nos pasó, que bueno, nosotros los primeros proyectos que estábamos haciendo estaba muy relacionado con lo que veníamos haciendo en México, que eran productos multimedia. Bueno, hay cosas que algunos a veces se da cuenta que el tiempo pasa rápido y la tecnología avanza demasiado, ¿no? Sí. Hacíamos, en ese momento, estamos hablando de 2002, los DVDs eran casi que algo desconocido, o sea, estaba empezando. Entonces nosotros que era lo que hacíamos allá, éramos productos que hacíamos DVDs interactivos para presentaciones de empresas y productos no sé, de ese estilo. Entonces como que encontramos ahí un nicho de un producto que no había, digamos, en el mercado, y empezamos con eso a relacionarnos con empresas y demás, que eso después nos llevó a que fueran en algunos casos nuestros primeros sponsors para programas que empezamos a desarrollar. Y bueno, y ahí seguimos fuimos siguiendo con la productora, digamos que fue como un proceso bastante austero, digamos. También empezamos acá en la Ciudad Vieja, acá muy cerca, en Rincón y Misiones, enfrente de lo que era el Banco de Montevideo. Estamos en la azotea del edificio y enfrente teníamos el banco. Entonces durante todo ese año fue también muy intenso por todo lo que pasaba en la calle y enfrente donde estábamos nosotros. 10 años después, OZ es una productora muy importante. ¿Hubo un clic, hubo un programa concretamente que, digamos, fue el clic para nosotros como productora? ¿Un producto suyo? Sí, en realidad creo que hubo diferentes momentos y diferentes programas que fueron marcando como esos momentos, ¿no? Para nosotros uno de los principales programas que hicimos por el tiempo, además que nos llegó, por la proyección que nos fue dando, por la proyección a nivel de lo que hacíamos y el horario, fue Mochileros, un programa que hacíamos en Canal 10, que empezamos, que la conducción la hacía Noelia Campo y El Piñe, y que después se fue Noelia y entró Claudia, que fue su primer programa que hizo, digamos, ella como conductora. Hasta ese momento no había participado en la conducción. Ese fue como nuestro primer, así como programa que nos fue dando impulso a hacer otras cosas. O sea, prácticamente era un proyecto que nos financiaba muchísimas otras cosas de la productora. Después, un programa Mochileros que se por Canal 10. Por Canal 10. ¿Qué año fue? Y fue en el año, lo hicimos durante 3 temporadas. Y no me acuerdo bien, pero creo que fue 2004, claro, por ahí. O 2004, por ahí, que fue que hicimos la primera, 2004, 2005, una cosa así. Ese fue digamos, el primer programa que aparte les da oxígeno para crecer. Nos daba para empezar a crecer. Era un programa de horario central, o sea, empezó un programa de verano, empezó en un verano, digamos, y era un programa de verano, o sea, tenía el objetivo de solamente ser un programa que durara esos 3 meses de verano. En realidad eran 10 programas, era el contrato original. Que después en ese primer contrato se aumentaron a 13 programas, y después se hizo otra temporada en el invierno, otra temporada en el verano,
y después, bueno, ya no se hizo más porque los conductores crecieron, además, ¿no? Ya claro. el programa, ya la dinámica que tenía el programa ya era muy diferente, porque bueno, Claudia y Piña en ese momento ya tenían también, habían empezado a tener su otra dimensión como conductores y demás, y bueno, la mecánica que tenía el programa ya había que avanzar hacia otra cosa. Pero ese fue uno de los fundamentales para nosotros. Además fue como muy, fue también de parte del 10, para nosotros fue algo estuvo muy bueno porque nos dio una responsabilidad importante, que fue producir un programa en horario central. Claro. El programa iba los miércoles a las 9 de la noche, 9:30, no sé, era un horario así. O sea, era un horario central a una productora que si bien a nosotros nos conocían, pero digamos, éramos nuevos. Obviamente se basaron en nuestro conocimiento de quiénes éramos, pero bueno, éramos básicamente nuevos. O sea, podía salir cualquier cosa en el sentido de... La verdad que fue una apuesta interesante. Y fue como creciendo, ¿no? Empezamos a ganar el público, porque lo que hicimos ahí en ese momento fue analizar qué cosas habían en la televisión, cuáles eran la propuesta de programas de verano, que era con los que nosotros íbamos a competir. En ese momento estaba en Canal 12 tenía Verano de él y Canal 4 tenía Todo Punta. Claro. Eran básicamente los programas que hacían el verano. Tenían una característica muy definida, ¿no? Sí, Todo Punta tenía era muy parecido o tenía muchas cosas muy parecidas a lo que era Verano de él, que era un programa que venía histórico de Canal 12. Un modelo... Claro, muy tradicional y con una estructura que ya venía hace mucho tiempo, que si bien había ido renovando los conductores, pero había una línea de programa que se mantenía. Entonces lo que hicimos era, busquemos de hacer algo diferente a lo que hay. Primero que iba más con nosotros y con quienes iban a ser los conductores. O sea, Noelia, que venía de hacer programas infantiles en ese momento y demás, con Aventujuegos. Y Piñe, que venía así, era una figura mucho más conocida, que había hecho Serra y Vamos, que había participado en otros programas dentro del canal. Entonces, bueno, teníamos que buscar algo que tuviera que ver también con ellos, con la característica. Entonces empezamos a trabajar nosotros y con ellos dos también sobre eso, sobre qué tipo de programa vamos a armar. Y empezamos a decir, bueno, que está bueno hacer otras cosas, decir, bueno, buscarle la puerta B, C de los lugares donde vamos. Entonces empezamos a hacer nuestro viaje de producir el parte del programa, y en el programa veíamos el back, nosotros además era muy humilde, digamos, el programa, en el sentido que nosotros nos quedábamos juntos, o sea, estábamos en hoteles, nos quedamos en esa primera época en el hotel había un hotel de la Intendencia de Maldonado, que todas las prensas se quedaba ahí, entonces vivíamos en 2 habitaciones, estábamos ahí todo el tiempo juntos, y eso lo veíamos en el programa, que íbamos a comprar al supermercado la leche para el desayuno, que íbamos no sé qué, era como parte, tenía como un espíritu de reality show, en el sentido de todo lo que nosotros pasaba, salíamos una nota y llovía y no la hacíamos. Eso también era una nota para nosotros. Claro. Ir a un lugar y que no saliera la nota era como parte, entonces empezamos a... Fueron descubriendo, digamos, un formato... Fuimos descubriendo y empezamos a que el contenido pasara más por nosotros, en el sentido por el programa y los conductores, y no tanto por los lugares. O sea, muchas veces íbamos a notas donde no rendían y le hacíamos con lo que hacíamos con las cosas que hacíamos con ellos dos, hacíamos las notas. Entonces fue ganando en que la gente le interesó ver esa otra cosa, y empezamos a hacer, que hasta ese momento no se hacía tan bien, era salir de Punta del Este. Nosotros prácticamente, como ninguno tenía relación con Punta del Este, tampoco nos sentíamos como muy, no conocíamos demasiado, entonces nos sentíamos muy seguros en Rocha y demás. Salgamos a Rocha, y empezamos a hacer casi todo el programa, hacíamos notas que no eran de Punta del Este. Sí. Y eso también en su momento pegó, le pareció al público, le pareció como interesante salir a ver otras cosas que estaban ahí, que en los programas que había en ese momento no se mostraban, que era muy de Punta del Este, las fiestas que habían, los desfiles de moda, era como muy estructurado, y no se hacían eso, y empezamos a buscarle otros lugares. Y ya teníamos una edición dinámica, teníamos una cantidad de cosas que fue generando como interés, y bueno, el programa fue creciendo, y se hicieron diferentes temporadas, y después se integró Claudia. Y después, bueno, hemos tenido, yo creo que hacia adelante, otra serie de programas que también han marcado cambio de vida, que fue un reality show que hicimos, que para nosotros fue también fundamental en el sentido que fue la primera vez que nos enfrentamos a un formato como tal.
en ese momento Canal 10 compra el formato y nos encomienda a nosotros, digamos, nos contrata para hacer la adaptación de ese formato, la adaptación local. Entonces para nosotros fue fundamental eso, porque nos enfrentamos a una biblia de producción, nos enfrentamos a cómo teníamos que trabajar con un formato que venía ya muy estructurado, todo, cuáles eran los pasos, digamos, que teníamos que hacer, y adaptarlo a la realidad local, las características y demás. Y ese fue también fue un punto clave en eso, ¿no? Fue la primera vez que nos enfrentamos, digamos, a lo que era un formato en sí. Hoy tienen todo un departamento dentro de la productora dedicado justamente a crear formatos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Se trabaja para acá? ¿Se trabaja para el exterior? Bien. Estaba leyendo en algún material que tiene un equipo que incluye más gente, incluye economistas o contadores, claro, incluye... Sí, multidisciplinario. Claro, exacto. ¿Cómo es ese proceso de creación? Mira, en realidad nosotros lo que nos planteamos cuando empezamos a desarrollar Fábrica de Formato, que es este departamento, digamos, es algo que se venía haciendo, era obviamente una tendencia a nivel del desarrollo de programas de televisión, era desarrollar estructuras creativas, que básicamente lo que es eso, es un departamento creativo. Hay personas que lo que hacen en su día a día es sentarse a escribir y pensar. Sus 8 horas de trabajo es eso, ¿no? Investigar, pensar, escribir y nada más. O sea, no hacen de repente otras cosas. Nos pareció que era interesante, nos pareció que era el camino que teníamos que seguir. O sea, nosotros nos fuimos planteando en todos estos años un poco siempre como vamos tratando de pensar, bueno, qué es lo próximo, hacia dónde tenemos que ir, cuál es el lugar donde tenemos que desarrollar. Y nos parecía que ese el camino del desarrollo de formatos era algo que nos iba a permitir seguir desarrollándonos y poder que fuera nuestro como poco buque insignia hacia el exterior, ¿no? Que entendemos que no era hacia lo que tradicional que podía llegar a ser, que era la exportación de servicios, sino que hacia lo que es esto que es propiedad intelectual, es desarrollo de propiedad intelectual, ideas. Entonces empezamos por esa línea. ¿Es fácil esa línea? No es fácil, no. Digamos, no es fácil, pero tampoco es algo que sea imposible. Digamos. Parece menos tangible, digamos. Sí. No sé cuántas de esas ideas o formatos se transforman efectivamente en algo rentable. Sí, muy poco. En realidad es muy poco. O sea, el proceso tiene mucho de fracasos en el sentido de que muchas cosas quedan por el camino y de pocos éxitos. Por lo menos nuestra experiencia. Bueno, debe ser un proceso razonable también. Es un proceso razonable. Nosotros, mira, la Fábrica de Formatos ya tiene 3 años de existencia. En los 2 primeros años nosotros presentamos un proyecto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a la ANI, y fue el primer proyecto de este estilo que se presentó en la agencia, donde ellos nos cofinanciaron el proyecto por 2 años, o sea, una parte la pagaba ANI, otra parte de la inversión nuestra. Entonces eso lo que nos permitió fue poner en marcha todo esto y armarnos un plan, digamos, de por dónde íbamos a ir y demás. Ahora ya hace un año que la Fábrica de Formato depende 100% de lo que es la productora. Pero bueno, nos fue como armando y decir, bueno, cómo y de qué manera nosotros tenemos que ir creciendo y cuál va a ser nuestro camino. No es fácil, pero tenemos que encontrarle cuál es la metodología. Lo primero fue eso, definir cuál iba a ser la metodología de trabajo que tenía que tener este equipo, además de conformarlo. Entonces, una de las cosas como fundamentales que fuimos aprendiendo, digamos, fue que era fundamental apoyarte en las cosas que tú no dominas y no sabes. O sea, el equipo es un equipo creativo, son guionistas y demás, pero de repente no saben de todos los temas, obviamente. Entonces fue algo que desde el principio fue decir, bueno, para cada proyecto, dependiendo cuál era el proyecto, sumamos a alguien. Por ejemplo, para el laboratorio en casa, obviamente es un programa educativo y científico. Teníamos unos científicos que son los que nos van a dar los contenidos, pero además sumemos una psicóloga, psicopedagoga, para ver si lo que nosotros queremos transmitirle a los niños estamos en la línea haciendo. Sumemos una maestra para ver si esto que nosotros queremos que vaya de la mano con el programa escolar efectivamente va. Entonces, en cada uno de los proyectos tratamos de unir y de sumar gente que no viene de lo televisivo ni nada, pero que es especialista en su área para que nos aporten en el desarrollo. Entonces, los desarrollos terminan siendo como mucho más fuertes, en el sentido de que tienen visiones que se complementan, que hacen al producto en sí. Entonces, ese fue por eso que dentro del equipo como va, va apareciendo gente de diferentes lados. Y en el caso del economista, de José Alonso, también, o sea, José venía, obviamente no tenía relación con el audiovisual, había participado sí en el clúster audiovisual como
gerente, digamos, pero él venía de lo académico y demás, y nos aportó muchísimo al crecimiento de la empresa, pero también al plantearte el desarrollo, cómo y de qué manera vas a seguir a hacer tu desarrollo y demás. Fue fundamental. O sea, nosotros en este proceso de estos 10 años, también una de las cosas que hemos ido aprendiendo con Sole fue a gerenciar en sí, ¿no? O sea, tenemos la parte artística y después la parte empresarial de cualquier empresa que tiene empleados y que tiene que cumplir con sus obligaciones. Entonces, bueno, en el caso de José ha sido fundamental, ¿no? Ese desarrollo, participar en el desarrollo. Pero no es fácil, pero es algo que está bueno. Mira, en 2 semanas, Prueba que me amas, que es un formato que nosotros desarrollamos, que acá se hizo en Canal 10, que tiene distribución internacional. 2 semanas sabemos si va a participar, digamos, ya está en la preselección, pero vamos a ver si participa de la terna definitiva de los International Emmy, que son en noviembre, los premios Emmy Internacional, que es en noviembre en Nueva York. O sea, es posible. En realidad, digamos, es difícil, pero hay que tener una buena idea y ser lo más profesional. Pablo, gracias por este tiempo. Por favor. Felicitaciones por los 10 años de Oz. Muchas gracias. No tengo tiempo para preguntarte cómo es trabajar con tu mujer, así que puedes volver a la productora sin problema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.